Hola, buenas tardes, cordial saludo. Eh, en esta oportunidad les voy a presentar la actividad número 4, que se llama Fundamentos y Rol del Psicólogo Educativo Fase 2, presentado por Ana Marcela Mendoza Velázquez, docente Ana Morales, en el curso de Psicología Educativa de la Corporación Universitaria Iberoamericana del programa de Psicología. Damos inicio a la actividad con la introducción. Bueno, dice que el propósito del documento es revisar cada una de las teorías del entorno del aprendizaje con el fin de analizar la relación con el proceso de cambio que se produce en el organismo, en su conducta y en sus capacidades cognitivas, en su motivación emocionales, teniendo como resultado una acción o experiencia del individuo por la interacción de su entorno. Dentro de las explicaciones del aprendizaje encontramos conductismo y dogmatismo. Se sitúa en el cambio de la conducta y la importancia del acontecimiento externos del individuo. Siguiendo las teorías cognitivas, enuncia que el aprendizaje de una actividad mental la cual no puede ser observada de manera directa. Continuamos con el conductismo. El conductismo tiene sus inicios a mitad del siglo XX. Es una corriente psicológica que está centrada en el estudio de conductas de los sujetos o seres vivos al partir de la relación entre sus estímulos y sus respuestas. Su principal exponente es John Watson. Su objetivo teórico se centra en la observación y experimentación. Eh, los conductistas sostienen que la educación es uno de los recursos que emplea la sociedad para contraer la conducta humana. La escuela como tal tiene dos funciones esenciales, como transmitir los valores y patrones culturales e innovar los mismos. Uno de los factores importantes en el aprendizaje son los cambios observables en la conducta del sujeto y su acción en su situación particulares. Dentro de las características del conductismo, donde se destacan, se aprende asociando estímulos con respuestas. El aprendizaje está en su función del entorno. El aprendizaje no es duradero, necesita ser reforzado. El aprendizaje es memorístico, repetitivo y mecánico, y responde a estímulos a los modos. Los conductistas radicales más importantes es Brunsch, Schier, quienes desarrollaron el condicionamiento operante, también llamado instrumental, como una alternativa al conocimiento clásico en el aprendizaje de respuestas emocional o fisiológica involuntaria, perdón. Continuamos
con cognitivismo. Nació a mitad del siglo XX y su método de estudio de caso de en la experimentación y observación, el cognitivismo es el dominio general para el control del conocimiento en sus acciones de almacenar, recuperar y reconocer, comprender y organizar, usar una información recibida a través de los sentidos. Además, pretende explicar y predecir cómo la cognición lleva a la conducta. Esto quiere que la perspectiva cognitivista considera el aprendizaje como un proceso activo en el cual los estudiantes, en vez de recibir el conocimiento, buscan información nueva para resolver los problemas y organizar lo que ya saben para lograr otros conocimientos. Bueno, Jean Piaget nos habla en su teoría de tres grandes procesos: conocimiento específico al dominio, conocimiento general y procesamiento de la información. Asimismo, Piaget nos menciona la asimilación, la cual consiste en incorporar nuevas experiencias a dar base a viejas experiencias. En cuanto a la acomodación, se refiere al proceso de esquemas para acomodarse a una nueva información. Se hace necesaria también para coordinar los diversos esquemas de asimilación. Bueno, continuamos con relación del docente al alumno. Énfasis en la participación del estudiante en su propio proceso de aprendizaje, creación por parte del docente de un ambiente de aprendizaje que permita y estimule a los estudiantes a hacer conexiones con material ya aprendido. Bueno, característica dice que reconoce la importancia de cómo las personas organizan, filtran, codifican, categorizan y evalúan la información y la forma de cómo todas esas herramientas, estructuras y esquemas mentales son empleadas para acceder e interpretar la realidad. Evolución. El cognitivismo no solo posee conocimiento y evaluarlo cuantitativamente, sino que tiene gran peso cualitativo. Constructivismo. Las teorías del constructivismo afirman que el aprendizaje es perdurable y significativo, poniendo como centro de la misma al estudiante o al sujeto, pues este tiene una mano de mecanismo cognitivo con las cuales puede realizar transformaciones de su misma realidad al experimentar a través de situaciones, objetos y experiencias al desarrollo del conocimiento a lo largo de su vida, favoreciendo en sí mismo en la relación de problemas la creatividad, la autonomía y la identificación de actividades y habilidades y diferencias personales. La ley de es considerada el
precursor del constructivismo social. En las características del constructivismo encontramos la interacción constante entre el ser humano con su medio. Eh, la experiencia anterior es precursora del conocimiento para ser construido al principio de la experiencia previa como acondicionadora del conocimiento a construir. Continuamos con la teoría del constructivismo y sus principales exponentes. Eh, bueno, como se aprenden aprendizajes colaborativos, situando el aprendizaje por medios de casos, aprendizaje auténtico, aprendizaje por descubrimiento. Bueno, rol del estudiante. El estudiante reconstituye objetos de conocimiento que ya están construidos. Por ejemplo, los estudiantes construyen un proceso de aprendizaje. El estudiante es responsable de su propio proceso, en quien construye el conocimiento a quien aprende. La enseñanza se centra en la actividad mental. Continuamos con el rol del docente. El papel del docente debe ser moderado, coordinado, facilitador, mediador y al mismo tiempo imperativo, es decir, debe contextualizar las distancias y actividades de procesos del aprendizaje. Es el directo responsable de crear un clima efectivo, armónico y mucha confianza eh, entre los docentes, partiendo siempre de una situación en que se encuentra el alumno, valorando los intereses de estos y sus indiferencias individuales. Debe ser conceder de sus necesidades evaluativas y eh, y de los estímulos que se reciben de los contextos donde se relacionan familiares, educativos y sociales. Humanista. La teoría humanista en sus postulados que la conciencia ética y la conciencia emocional son importantes para fijar todo lo del conocimiento del individuo. Uno de los principales representantes de la teoría humanista es Abraham. Una pues de las teorías propuestas fue la jerarquía de las necesidades humanas. La teoría humanista fomenta el aprendizaje significativo y a su vez participativo. En el humanismo y su concepción sobre el aprendizaje es donde propone un aprendizaje significativo y vivencial, y asimismo lo define como el proceso que modifica la percepción de los individuos. Rol del docente al alumno. El enfoque educativo humanista defiende una educación orientada a la autorrealización, la libertad, la creatividad, la adaptación personal, una educación que tenga en cuenta las dimensiones personales e individuales que se posibiliten a una forma integral del alumno, como lo presentan por González 2004, el docente. Eh, hay que ser un maestro interesado en el alumno como persona personal total. Procura mantener una actividad receptiva hacia una forma de enseñanza. Fomenta a un entorno del espíritu cooperativo.
es auténtico y genuino como una persona, y así se muestra en sus alumnos. Intenta comprender a sus estudiantes poniéndose en el lugar de ellos. Actúa con mucha responsabilidad a sus prospecciones y sentimientos. Y por último, rechaza las posturas autoritarias y egocéntricas. Bueno, y para finalizar tenemos la conclusión. Eh, la psicología educativa y a partir de las teorías juegan un papel muy importante del desarrollo del aprendizaje y la enseñanza, identificando problemas habituales de la educación y los comportamientos de los niños y niñas y adolescentes, con los métodos y modelos investigativos que se han centrado en el proceso de aprendizaje y de comportamiento, donde se ha desarrollado estrategias con las que contribuyen en el proceso de interacción y y el educativo, y el rol que asume con el estudiante no solo en los problemas de aprendizaje, sino sino en los valores comportamentales que se desarrollan desde el hogar, la institución y la sociedad. Todo este proceso de enseñanza contribuye a un proceso formativo y ejercicio profesional al identificar los métodos investigativos que existen en la psicología educativa y que cada día se van implementando nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje que son basados en la teoría mencionada en esta actividad. Muchas gracias.